Cordial saludo, queridos hermanos, feliz día, jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico, segunda semana del tiempo pascual. Vamos caminando en esta experiencia de escuchar la palabra y de darnos cuenta de la importancia tan grande de la liturgia. Y la liturgia entendida como una pedagogía, lo que siempre hemos venido diciendo e insistiendo. Una pedagogía que tiene un objetivo claro y una meta determinada, y es un encuentro personal, íntimo y transformante con el Señor, con Cristo Jesús. Por eso siempre hay que volver al Evangelio y hacer caso de Jesús y a Jesús. Recuerden que Él, cuando narra aquella bellísima parábola del sembrador, utiliza el término escuchen. Escuchen lo que significa la parábola, es decir, atiendan a lo que Dios les quiere decir y comunicar. Porque es que en la escucha obediente de la palabra está la clave para interpretar la propia vida. Y está la capacidad para responderle a Dios como Él quiere y vivir nosotros en nuestra realidad histórica concreta de la mejor manera, siendo testigos y viviendo en plenitud nuestro ser humano y cristiano. Hagámonos una pregunta: ¿qué tan eficaz va siendo la escucha de la palabra? Si nosotros vamos notando que nos dejamos tocar por la palabra sagrada, si nos dejamos cuestionar, si vamos viviendo más de cara a la verdad y a la realidad de nuestro propio ser bautismal. Porque la palabra tiene una capacidad, una particularidad, una característica muy especial, y es que siempre es nueva, siempre está diciendo cosas nuevas, siempre ilumina. Siempre nos pone en el contexto de Dios para que ilumine nuestra existencia y nuestra situación concreta. Por eso los invito a seguir escuchando, a no bajar la guardia, a mantenernos siempre en una actitud humilde como discípulos. Nunca nos sintamos terminados en este proceso de fe. Siempre estamos aprendiendo. Y los invito a leer el Evangelio del próximo domingo. Es el texto que sigue a la narración de los discípulos de Emaús. Lucas 24, del 35 al 48. Lucas 24, del 35 al 48. Les repito para que ustedes puedan buscar la cita y leer en conjunto mientras yo proclamo el texto. Lucas 24, 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dije ahora que es el texto que sigue a la narración de los discípulos de Emaús. Y qué importante descubrir en este texto una cantidad de detalles. Primero, sienten miedo. Los discípulos dudan en su interior. Está la pregunta, ¿qué pasó? ¿Realmente todo lo que nos anunció, lo ha cumplido, lo cumplirá? ¿En qué paró todo esto? Y recuerden que en Emaús uno encuentra que los discípulos van por el camino totalmente desesperanzados, sin ningún aliciente, todo como que terminó tristemente. Pero viene Jesús, y siempre, y así lo escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado, Día de la Misericordia, el saludo de Jesús a los discípulos. Paz a ustedes. Es la paz del resucitado. Es la realidad del que creyendo se siente en paz porque el Señor le da la verdadera paz que solo el Espíritu otorga. Paz a ustedes. Y les muestra las manos y el costado, es decir, les confirma con signos como ellos quieren que es Él, el mismo que crucificaron y sepultaron y que ahora está resucitado. Por eso, aquí hay una aplicación concreta a nuestra vida espiritual. La paz interior es fruto de la presencia del resucitado. Y eso no significa ausencia de problemas, de dificultades en la vida. Siempre los vamos a tener. Cosas que nos ponen a pensar, que nos ponen a nosotros en una realidad a veces compleja de discernimiento. Pero la paz del Señor es la garantía de que Él ilumina las decisiones. Y que así vengan problemas muy grandes, desafíos enormes, tareas encomendadas muy complejas, nunca se perderá la paz del Espíritu. Retomo entonces, la paz como fruto de la presencia del Espíritu nos da a nosotros certezas y seguridades en las decisiones, en la postura nuestra frente a la vida, frente a las dificultades. ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Y cuando Jesús habla del corazón, está hablando de lo más íntimo del ser humano, donde uno decide, donde uno elige, donde uno rechaza. Entonces la pregunta se dirige a lo más profundo del ser humano. ¿Por qué dudar? Casi como diciendo, allá donde usted elige, allá también puede llegar de alguna manera la oscuridad del pecado y la insinuación del enemigo. ¿Para qué? Para que rechace la palabra, para que no vuelva a ser el discipulado, para que se aleje de la vida de la iglesia y de la vida sacramental. Entonces, la paz que les da los colma de alegría. No acababan de creer por la alegría, como que hay una relación espiritual profunda entre alegría y paz. Quien vive en paz manifiesta todo en la alegría, hace las cosas con cariño, sonríe. Vale la pena decir que la amargura no hace parte de la vida cristiana. Pero él sabe que ellos dudan. ¿Cómo es posible entender y asimilar esta realidad del resucitado? Y es también como un planteamiento para nosotros. ¿Cómo experimentar que el Señor verdaderamente ha resucitado como se proclama en Emaús? Y es que Él tiene modos de presencia y lo hemos aprendido. La palabra, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la comunidad, en la oración personal, en el apostolado que hacemos para el servicio de los demás. Ahora, en Emaús, cuando ellos van caminando, ¿qué hace Jesús? Les explica las Escrituras. Y cuando Él les explica las Escrituras, ellos van entendiendo. Aquí dice el texto que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras cuando les dice
que lo dicho por Moisés, los profetas y los salmos de él tenía que cumplirse. Es como la manera de decir, miren, ustedes hasta ahora han visto, han oído, pero han estado como encapsulados en sus propios criterios sin entender esta revelación del Nuevo Testamento. Por eso, a partir de la resurrección, los apóstoles cambian toda su perspectiva. Su visión es diversa y entienden que ellos son los depositarios de una tarea concreta, anunciar el querigma, muerte y resurrección del Señor en todo el mundo, sin ningún tipo de miedo. Mire que ellos salen, y en los Hechos de los Apóstoles se nos narra que ellos predicaban con libertad, no sentían miedo de unas autoridades que los desafiaban, que los perseguían, que sentían una envidia profunda por lo que ellos hacían y predicaban. Por eso, aquí hay también una tarea y yo quiero hacerles un planteamiento. ¿Cuál es su apostolado? Usted que escucha este crecimiento, que cada 8 días viene a la parroquia o lo sigue a través de este recurso telemático, ¿hace apostolado? ¿Usted busca proyectar y comunicar a los demás lo que el Señor le regala en la iglesia? Eso es fundamental, porque no se trata solo de recibir, de escuchar, de crecer, sino que a medida que crecemos, comunicamos a los demás lo que el Señor nos va a nosotros dando generosamente. Miren ustedes un detalle muy bello en el texto del Evangelio. Tienen ahí algo de comer, casi como diciéndoles, miren, comprueben que realmente yo resucité. Es cierto que yo vivo. No les dé miedo creerlo. Y le ofrecieron un trozo de pez asado. En algunos manuscritos antiguos, en pocos aparece un versículo que no aparece en estos textos litúrgicos. Dice allí, le ofrecieron un trozo de pez asado y un panal de miel. Yo he pensado, cuando encontré ese detalle, en alguna cosa muy bella que podemos sacar como reflexión espiritual en torno a la resurrección. Y es esto, la miel es uno de los poquísimos elementos de la naturaleza, si está en estado puro, que no se descompone. Ustedes saben que cuando la conservan bien, pueden pasar muchos años y la miel está intacta. Uno podría hacer relación. ¿Qué hace la resurrección? Acaba la corrupción del pecado. Conserva la vida del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es como un signo de la nueva vida en el Señor que nunca admite ni deja crecer la corrupción del pecado, el germen del mal. Pero también la miel tiene una facultad, atrae abejas, atrae hormigas, es decir, produce un efecto de atracción. El Papa Benedicto XVI, cuando habla de la evangelización, nos dice, la iglesia crece por atracción y no por proselitismo. ¿Cuál tipo de atracción? La que ejerce el testimonio creíble de los cristianos, el testimonio de los santos, la vida noble y justa que procuramos llevar, o al menos nos esforzamos por llevar todos. Miren que en la obra de la evangelización, la iglesia anuncia, comunica. Por eso dije ahora, es tan importante su apostolado, que usted ayude, que usted salga, que usted pueda atraer a otros con la alegría que tiene por el retiro de Emaús y todo el efecto tan transformante que tuvo en su ser. Hemos de ser como la miel para las abejas y las hormigas, atracción para Cristo, atraer a muchos hacia el misterio de Dios. Fíjense que Pablo VI decía que hoy el mundo pide más testigos que proclamadores, en el sentido de que creemos más el testimonio de la vida que los discursos. Y así es. Por eso quiero invitarlos, sigamos caminando, no bajemos la guardia, evitemos todo aquello que nos deje enfriar en la fe. Que Dios nos ayude y que la presencia del resucitado transforme nuestra vida y nuestro ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.